Lo triste es que por lo menos salga dando, por lo menos tratando de dar una clase, incluso por el informe que rindió la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, diciendo que en materia carcelaria ellos no necesitaban absolutamente ningún tipo de supervisión ni que le estuvieran diciendo si lo estaban haciendo bien o mal. Entonces yo salí incluso replicándole que entonces ¿quién certifica que usted tiene el mejor sistema penitenciario del mundo? Si usted no se somete a lo que son los controles del sistema interamericano y del sistema universal de los derechos humanos, ¿quién puede decir que usted tiene precisamente el mejor sistema penitenciario del mundo? Si los familiares ni siquiera cuando mueren por situaciones de salud los presos dentro de la cárcel, ni siquiera el Estado venezolano le da para la urna al familiar y lo que tiene que ver para los gastos funerarios y no le rezarse los daños porque esa persona está dejando por lo menos hijo o esposa. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema penitenciario del mundo? Porque nosotros tenemos cifras incluso de que hay por lo menos casi un 46% de reincidencia en las personas que salen de fuera de los calabozos del Ministerio del Servicio Penitenciario. Y que ya ha dicho incluso de que no hay cifras de parte de ellos de personas que reinciden en el delito. Pero claro, cuando ustedes ven entonces la situación de los calabozos policiales, precisamente te encuentras la mayoría de personas que todos han pasado por el sistema penitenciario de Iris Varela. Entonces, tú ves por lo menos ahí la situación de que ni siquiera a las policías le dan cupo para que regresen a estas personas, por lo menos a los internados judiciales. Porque anteriormente, cuando el juez dictaba una medida privativa de libertad, el policía desde el mismo tribunal iba, en vez de nuevamente de pasar a la comisaría, se iba directamente con esa boleta que le daba el juez a un centro que designaba ese tribunal para que esa persona no siguiera estando en los calabozos policiales, porque lo agarraba el proceso de lo que puede durar. Por lo menos teníamos anteriormente el retén de la planta, teníamos el internado judicial del Junquito, pero el internado judicial del Junquito fue cerrado, la planta la tumbaron y dejaron un edificio administrativo que yo no sé si ustedes se acuerdan, que hace poco incluso hubo una fuga de 3 personas que fueron rescatadas, que estaban por narcotráfico y pertenecían a un cartel mexicano. Entonces, cuando tú ves todo este poco de situaciones, cómo la tienen distribuida, y que incluso le voy a decir una cosa, ustedes saben que por Antímano antes existía un centro de adolescentes que se llamaba el Carolina Uslar. Bueno, ahora parece que lo convirtieron en un penal de adultos, porque las informaciones que tenemos de familiares es que han trasladado más de 700 presos hacia ese lugar. Ahora, ¿en qué parte están? ¿Y eso tiene capacidad para tanta gente? 700. No, y que era para adolescentes. Y los adolescentes no pagan penas sino sanciones. Entonces, si tomaron la infraestructura incluso de las niñas cuando estaban ahí recluidas y de los adolescentes también, entonces, eso primero no reúne las características para un centro por lo menos para internado judicial de adultos, y menos para la atención de lo que es sostenida de las personas cuando están privadas de libertad. Entonces eso también se tiene que investigar. En esa atención sostenida usted mencionaba el agua, las condiciones del agua que digieren personas detenidas en algunos centros de reclusión, la alimentación, ¿cómo está garantizada? ¿Cómo se tienen que proveer a los familiares de los reclusos, o el Estado tiene que garantizarla? Mire, Jessica, lamentablemente la alimentación en las cárceles sigue siendo no solamente insuficiente, sino no es que de baja calidad, es que es una basofia esa alimentación. Los familiares son los que tienen que llevar litros de agua cuando van hacia la visita, y le tienen que llevar incluso alimentación, porque primero el presupuesto que tienen ellos para la alimentación no cubre las 2.800 calorías que tengan que ver con proteínas, lípidos, grasas, vitaminas, proteínas, nada de eso, simplemente lo que le dan hasta donde Nosotros tenemos por lo menos 16 coordinadores a nivel nacional, y las informaciones que siempre nos envían es que cuando tú dices, mire, ¿qué alimentación le dieron hoy a los presos? Palo y bollo. O sea, es una cuestión muy tradicional. Lo que le dan es un bollito y palo para que camine rápido. Y segundo, lo que puede ser el almuerzo, que se lo dan con la cena, es simplemente un arroz baboso
que muchas veces hasta tiene gusano. ¿Pura comida, almuerzo y cena? Sí, señor. Sí, señor. Y en eso, ahí va justamente, porque en los problemas de salud que mencionó hace algunos momentos, no hablaba la parte de nutrición. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones desde el punto de vista nutricional están los privados de libertad en Venezuela? Muy mal, porque primero... ¿Ha habido muertes por desnutrición? Claro, hay muertes por desnutrición, tenemos cuadros de muertes por desnutrición y como le dije anteriormente de las otras patologías, pero además de ello es que lamentablemente carecen no solamente del personal médico, sino también de los insumos y que en la entrega de ese primer semestre de los hechos que hay dentro de las cárceles del país, nosotros hicimos un llamado para que la ayuda humanitaria también ingrese a la prisión y que hemos venido sosteniendo incluso reuniones con el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, precisamente para que ellos también tomen en cuenta por lo menos esta petición y que oyeron a nuestros coordinadores, por lo menos de unos 7 estados, donde le decían puntualmente la situación de la cárcel del Dorado, la situación de la cárcel de Vistahermosa, la de Uribana, la del Fénix, la de San Juan de los Morros, que está el 26 de julio ahora, y la de incluso la que está en Yaracuy, que le dicen la cuarta, en San Felipe. Ahora, 59 muertos en lo que va de año, primer semestre, 69% por motivos de salud. Exacto. En años anteriores, las muertes por motivos relacionados con la salud habían sido superiores a las muertes por violencia interna. Eran superiores las muertes por violencia anteriormente. Hoy en día, precisamente, porque como el problema, el Ministerio Penitenciario se lo ha trasladado a los calabozos policiales, en los calabozos policiales es donde nosotros vemos mayor número de violencia y también vemos situaciones de salud muy graves en vista del espacio que hay, porque mire, muy reducido, claro. en los calabozos policiales hay alrededor de unos 42.000 personas que se encuentran en detención preventiva. Y el espacio que hay son más o menos para unos 8.000. Cuando usted hace una pequeña regla de 3, hay más de un 400% de hacinamiento. Y que esos calabozos, usted por lo menos va a la policía de Chacao. La policía de Chacao tenía nada más un área de calabozo. Después de esa área de calabozo, le dieron el pasillo que era para ingresar al área de calabozo. También lo improvisaron para hacer otra área ahí de personas detenidas. Después, para entrar al área del pasillo, para entrar al área de calabozo, la tuvieron que rejar también en vista de la situación que hay y que le han trasladado el problema, que anteriormente, como le dije, era el juez quien designaba el sitio de reclusión y cualquier policía inmediatamente lo llevaba porque no quería tener problemas de desacatar una orden judicial, inmediatamente lo llevaba al centro penitenciario. Hoy en día tienen que pedir el cupo al Ministerio Penitenciario y el Ministerio Penitenciario verá en qué forma se lo dará. Entonces ellos ahorita por lo menos hablan de que tienen un programa de pasos de libertad, pero por Dios, Ana Virginia y Jessica, esto es una cuestión que le corresponde al Poder Judicial. El juez es quien designa el sitio de reclusión, no es el Ministerio Penitenciario. ¿Y por qué no lo está haciendo ahora? Bueno, porque lamentablemente aquí no hay división, no hay autonomía en los poderes, porque de lo contrario, inmediatamente que usted no cumple una orden judicial, estuviera una orden de detención inmediatamente por desacatar esa orden del juez. Pero hemos visto muchos casos de presos que son liberados, tienen boleta de excarcelación y sencillamente permanecen detenidos. Bueno, muchos casos. Por eso, incluso más a mi razón, porque cuando usted por lo menos no cumple una orden de excarcelación, de una boleta de libertad, usted simplemente está privando ilegítimamente a un ser humano y eso es un delito y que inmediatamente debe ser, por lo menos por orden de un juez, incluso me voy más allá, incluso por el Ministerio Público. Eso se debiera investigar de oficio inmediatamente para que la persona que está por lo menos parando la orden de libertad del juez, inmediatamente quede bajo investigación penal también. Pero lamentablemente aquí todos los poderes están de rodillas en manos del Ejecutivo Nacional. No se atreven en ningún momento, por lo menos una orden o una orden totalmente, pero es que voy a ir más allá, mire, es que aquí esto es un desorden total.
porque nosotros vimos, fue público, notorio y comunicacional, cuando la señora Varela llevó más de 30 presos al puente de las tienditas en San Cristóbal. Sí. ¿Quién le dio permiso a esa señora para llevar los presos para allá? Bueno, y ahora dice que si hay 5.000 marines, ella tiene 45.000 privados de libertad para, bueno, combatir, repeler cualquier invasión extranjera. Una declaración totalmente irresponsable, porque ella tiene a su cargo la custodia de la población reclusa y en ningún momento puede disponer de personas que tienen sus derechos totalmente, por lo menos muy fundamentados, para que usted esté disponiendo de que si por lo menos vienen 5.000 marines, yo tengo 45.000 presos. Bueno, ¿y quién le dio a usted por lo menos la facultad y la cualidad de que usted pueda disponer más bien de lo que usted tiene que custodiar y que tiene que darle la atención integral? En otro país, esas declaraciones no solamente le estuviera costando el cargo, sino que estuviera bajo una investigación penal. Usted ha destacado el resultado de este informe de esa asistencia alimentaria, de esa asistencia desde el punto de vista sanitaria, pero el trato físico en general, ¿cómo es en los centros de reclusión de Beni? Muy mal porque las personas por lo menos que no se someten a lo que ellos por lo menos llevan a efecto en muchos centros de reclusión, que es el orden cerrado y que son ideologizados, la población reclusa, simplemente son separados, son aislados y muchas veces trasladados al Dorado. Eso se convierte precisamente, esa posición que la ven como una rebeldía, por lo menos en golpes, en maltratos y en traslados fuera de su núcleo familiar y además de eso fuera del área que tiene la jurisdicción para juzgarlo. Y ahí inmediatamente hay lo que se denomina en el debido proceso, una dilación procesal provocada por el propio Estado, y eso se convierte cada rato en un diferimiento, porque la persona, si no lo llevaban antes en el tribunal que estaba cerca, ahora peor, que está fuera de lo que es la jurisdicción donde cometió el delito. Puntualmente le preguntaba a Jessica, ¿hay torturas en las cárceles de presos comunes? Claro, hay tortura. Y también en las cárceles y también en los calabozos donde tienen a los presos políticos. Creo que fue notorio público comunicacional la muerte del capitán de fragata. Y eso precisamente yo creo que lamentablemente no vemos una política sostenida, por lo menos para que eso se erradique. Nosotros no vemos, por lo menos, mire, es que no es solamente la tortura a nivel físico, es también la tortura a nivel psicológico. Y eso, mire, lamentablemente no vemos una Defensoría del Pueblo garantizando los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Yo también quiero aprovechar de que las personas que me ven hablando a mí de esta manera sobre los derechos que tiene la población reclusa, esto no es privilegio, estos son derechos humanos de personas privadas de libertad y que precisamente existen organismos que deben garantizarlos, y cuando no lo garantizan, entonces simplemente están estafando al Estado en lo que es el desarrollo de sus cargos para que eso no se siga cometiendo como tal. Bien. Bueno, gracias Humberto por habernos acompañado. Gracias Virginia y gracias Jessica. Gracias Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, con nosotros. Vamos.